A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Este es un espacio de los periodistas de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador en coproducción con este canal. Para este programa, o quienes hacemos este programa, es un verdadero honor recibir en este espacio al ex canciller de la República del Ecuador, el embajador José Ayala Lazo. Él posee títulos universitarios de Derecho, de Economía, Derecho Internacional, Ciencias Políticas y Sociales, en las universidades Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Ha sido catedrático en el Instituto de Derecho Internacional de la Universidad Central del Ecuador. Tiene la distinción de Gran Cruz de la Orden. Se convirtió también en el primer alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un 5 de abril de 1994. Fue nombrado por un periodo de 4 años por el secretario general de las Naciones Unidas con la aprobación unánime de la Asamblea General. Fue embajador de Ecuador en Bélgica, en Luxemburgo, la Comunidad Europea y también el Perú. Entre los años del 1989 y 1994, José Ayala Lazo ocupó el cargo de representante permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Entre el 91 y el 92 fue el representante de Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Presidió el Consejo de Seguridad en agosto de 1991 y luego en septiembre de 1992. Durante el 48º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, José Ayala Lazo presidió el grupo de trabajo que examinaba la posibilidad de crear el cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de aplicar otros aspectos de la Declaración y Programa de Acción de Viena adoptados ese año en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. ¿Quién más entonces que Alfonso Ayala Lazo para conocer de la política internacional? Él lo ha vivido, él lo ha experimentado, lo ha puesto en práctica, así que no queda solamente en el discurso. Un verdadero honor, señor embajador. Y quiero preguntarle a usted, cuando un mandatario llega hasta las Naciones Unidas, ¿qué mensaje pretende enviar al mundo? Bienvenidos a usted. Buenas tardes, Marina. Le agradezco por la amable presentación que ha hecho de mi persona. Si no escuché mal, la pregunta se refiere a la presencia de un mandatario, de un jefe de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así es, embajador. Esa es una tradición que se viene cumpliendo desde el primer periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en el año 1945. La tradición hace que la persona o el jefe de Estado que primero interviene en el llamado debate general, es decir, que presenta sus puntos de vista sobre la política mundial y su propia política exterior, sea el mandatario brasileño, el presidente del Brasil. Esa tradición se ha respetado hasta ahora. Los demás jefes de Estado van sucesivamente hablando durante la Asamblea General, presentando, como digo, sus criterios sobre la política mundial y la política de su propio país. Esa es una tradición que se ha cumplido también este año, en el que hemos visto que el presidente Lazo ha dado un discurso presentando la política externa del Ecuador, que la ha resumido él diciendo que el Ecuador es un país democrático,
que quiere cooperar con todos los países del mundo a fin de que haya más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, como fue su eslogan de campaña. Y señor embajador, para nuestro presidente Guillermo Lasso fue su primer discurso en la sede de las Naciones Unidas, mientras que para el presidente colombiano Iván Duque fue su último discurso. La pregunta es, ¿quién les pide cuentas de las afirmaciones, de las declaraciones o de los discursos que dan en la sede de las Naciones Unidas? Y quiero hacer aquí un paréntesis. Todavía recordamos a un expresidente ecuatoriano que en la sede de las Naciones Unidas dijo que se comprometía ante el mundo a salvar nuestra Amazonía como el mejor y más grande pulmón de América. Sin embargo, después, cuando regresó a casa, todos los ecuatorianos sabemos de esto, que ya es historia, el tema del Yasuní y Teté, y que se autorizó su explotación y exploración. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes rinden cuentas, digamos, estos mandatarios que desde esta tribuna tan grande, global, digamos, hacen ofrecimientos y ofertas? La verdad, Mariana, es que los organismos internacionales, las organizaciones multilaterales, la primera de las cuales es la ONU, hacen todo cuanto pueden en función de lo que les permiten hacer los Estados miembros. En el seno de la Asamblea General, cada presidente expone su criterio sobre la geopolítica mundial y luego, al presentar su propia política, ciertamente presenta aquellos aspectos de su propia política que considera los más relevantes, los más positivos. Los compromisos que ahí se adoptan son compromisos que se refieren a la paz y a la seguridad internacionales, al progreso colectivo en justicia y en democracia, al respeto a los derechos humanos. Y usted habrá notado que no hay jefe de Estado que no manifieste que su país se alinea entre los que mejor respetan los derechos humanos, los que más asiduamente buscan la protección de la justicia social, del medio ambiente, de la colaboración para hacer de este mundo un mundo mejor. Dicho de otra manera, nadie dice allí lo que no quisiera que el mundo fuera, pero pocos describen la realidad factual, y cuando se habla de aspiraciones, esas aspiraciones en un altísimo porcentaje no pasan de ser eso, aspiraciones, declaraciones con frecuencia líricas. Por eso es que muchos países han manifestado y dicen que el debate general de las Naciones Unidas es una pérdida de tiempo. Yo personalmente considero, en vista de la experiencia y la práctica de la vida de Naciones Unidas, que es una válvula de escape para que todos los países, grandes y pequeños, puedan presentar sus puntos de vista sobre los problemas globales. Eso no significa un compromiso ejecutable obligatoriamente, pero representa una aspiración que de alguna manera influye en lo que puede ser la política de los Estados. De allí que, a pesar de lo vacío que puede parecer un debate general, sin embargo hay que mantenerlo porque permite que, usando del principio de la igualdad de todos los Estados, todos los jefes de Estado presenten sus puntos de vista sobre temas globales. Ahora, embajador, los presidentes de gobierno, los presidentes de Estado que acuden a esta cita de las Naciones Unidas, también entre conferencia y conferencia, entre ponencia de cada uno de los presidentes, desde las cancillerías de cada país, se agendan, ¿no es cierto?, reuniones, encuentros, en fin. Y la pregunta es, quizás también esto es muy importante, hacer ese lobby internacional, ese contacto directo entre presidentes, funciona mucho más y quizás es más ágil que cualquier acuerdo bilateral o multilateral. Usted acaba de tocar un punto de trascendental importancia, Mariana. Es decir, que las reuniones en la ONU no solamente tienen una agenda amplísima, que a veces se queda en el campo teórico, sino que sobre todo ofrecen la oportunidad para que los jefes de Estado hagan pequeñas reuniones
de pequeños grupos o reuniones bilaterales y traten de conseguir resultados prácticos para su viaje a Nueva York. Esa es una realidad que se cumple indefectiblemente. Por eso hemos visto ahora, en esta ocasión, y lo hemos visto en el pasado, cómo el presidente Lasso ha señalado que se reunió con autoridades de los Estados Unidos de América, con las que conversó sobre la cooperación bilateral, con empresarios neoyorquinos o norteamericanos, con el propósito de insinuarles la ampliación de sus inversiones en el Ecuador. Nos ha dicho que ha logrado ya una primera inversión, un compromiso de inversión de aproximadamente $100 millones para una empresa o una industria que creará algunos miles de puestos de trabajo en el Ecuador. De modo que para la solución de problemas, inclusive bilaterales, los presidentes que tienen dificultades entre sus países conversan en Naciones Unidas. Es un foro, en última instancia, en el que se ponen sobre la mesa los temas mundiales, los temas multilaterales, regionales o bilaterales, y se progresa en ese sentido. Por eso es que, repito, esta ocasión del debate general en la ONU es una ocasión que los estados nunca desperdician, y la asistencia de jefes de Estado a la ONU es cada vez mayor por los resultados prácticos que dan, más que en el seno del debate general, en las reuniones de grupos o bilaterales que en ese seno se llevan a cabo. Señor embajador, para muchos ecuatorianos probablemente es desconocida la existencia de esta cumbre Concordia, donde líderes, empresarios y oradores abordan temas de coyuntura. La pregunta es, ¿hemos aprendido, sobre todo en la diplomacia internacional, que algunos le llaman esta diplomacia dorada, ¿no es cierto? ¿Hemos aprendido algo de la pandemia o para ser mucho más prácticos y quizás elaborar menos discursos? Yo le diría una cosa, Mariana. Para mí, la lección que ha dado la pandemia al mundo es una lección trascendental que ya debió haber sido aprendida desde hace mucho tiempo por la comunidad mundial. ¿Cuál es esa lección? Hemos aprendido que todos somos interdependientes. No hay Estado, por poderoso que sea, no hay organización, por eficaz que sea, que no necesite de la solidaridad para resolver los problemas más acuciantes de la humanidad. En última instancia, la pandemia ha puesto de relieve la importancia fundamental del ser humano. Cada persona puede ser útil y cada persona necesita de la ayuda del otro. Personas, individuos, colectividades y estados. Hemos aprendido que somos una sola comunidad de individuos artificialmente divididos entre estados, entre sociedades diversas, pero el género humano y su unidad fundamental y esencial han sido puestos de relieve, y eso nos debe llevar a conclusiones pragmáticas. ¿Cuál es la primera conclusión? Si todos somos interdependientes, el primer resultado o consecuencia ética de esta constatación es la necesidad de la solidaridad entre todos. Por eso decimos, si queda un enfermo en las antípodas del mundo, la pandemia queda vigente inclusive en casa propia. Todos debemos considerarnos victoriosos en la lucha contra la pandemia cuando colectivamente lo seamos todos. Y si queda un Estado que no ha sido suficientemente, no ha recibido suficiente cooperación, ese Estado afecta a la comunidad mundial. Esa es la primera lección que la pandemia nos ha dado. Señor embajador, cuando una entidad como la Sociedad de las Américas organiza, gestiona un encuentro entre empresarios e inversionistas con el presidente Guillermo Lasso, ¿quiere decir que es un gesto de confianza a nuestro país y que en el mundo se lo está viendo en que se respiran nuevos aires? Yo creo que es evidente que al Ecuador de estos momentos se le mira con ojos distintos
de cómo se miraba al Ecuador de hace pocos meses o de los últimos 14 años. Ahora se lo ve como un país serio que de manera formal, respetuosa, anuncia su voluntad de mantener vigentes los valores democráticos y luchar para que ellos se fortalezcan. Anuncia su voluntad de servir al pueblo con corrección, con transparencia y con honorabilidad. Anuncia su voluntad de ser un Estado de derecho, es decir, de crear normas que faciliten la inversión interna y la inversión externa, que den confianza al mundo, y eso lo ha sido reconocido por la Sociedad de las Américas. Allí se han pronunciado discursos señalando que el Ecuador de ahora es un Ecuador que da ejemplo, que puede ser considerado un país que camina por la vía adecuada para resolver sus problemas. No nos olvidemos que tan pronto Lasso asumió el poder, el riesgo país se redujo casi a la mitad. Los bonos ecuatorianos mejoraron en su cotización y empiezan a producirse reacciones que demuestran que ser un Estado serio, respetuoso, que busca la unidad nacional, no la homogeneidad, la heterogeneidad, pero con un respeto mutuo, ser respetuoso, digo, de esos principios, rinde internacionalmente. Eso es, creo yo, lo que ha conseguido Guillermo Lasso con su política de seriedad en el ámbito nacional e internacional. Señor embajador José Ayala Lasso, usted ya lo mencionó hace un instante, el anuncio que formuló el presidente Guillermo Lasso de que había ya conseguido $100 millones, que no es una cantidad chiquita, ¿no? Y tengo entendido que esta noche va a ser un anuncio muy importante al país a partir de las 9:30 de la noche. La pregunta que le quiero formular es esta. Para un gobernante, para un presidente de la República, atraer capitales en un país como el nuestro, donde la justicia está cuestionada, donde estamos próximos a celebrar ya una consulta popular, donde la credibilidad de la Asamblea Nacional está tan venida a menos. Pregunto, ¿se convierte en una tarea titánica para un mandatario, por muy buena voluntad que tenga, por muchos contactos internacionales que tenga, pero esta imagen del Ecuador nos ha hecho y nos sigue haciendo daño, embajador? A pesar de esa descripción absolutamente objetiva que usted hace, Mariana, de la realidad nacional, yo sigo considerándome relativamente optimista, porque en primer lugar creo que la fe mueve montañas, y el buen ejemplo que da Guillermo Lasso, de todas maneras, imperceptiblemente quizá, pero fundamentalmente, sí produce una consecuencia, produce un efecto interno. Ojalá las instituciones nacionales se percataran de que la acción de cada ecuatoriano es básica para mejorar la colectividad ecuatoriana. La Asamblea debe recuperar su respetabilidad, y la única manera de que le respeten a la Asamblea es haciendo que cada uno de sus miembros actúe de manera respetable. Es decir, que se ponga de lado toda ilegalidad, todo abuso del poder, toda manera de burlar la ley en beneficio propio, y que se empiece a actuar en función del país. La Asamblea, los grupos políticos, las organizaciones políticas deben pensar en que la oposición no debe oponerse a todo cuanto propone el Ejecutivo por el simple hecho de ser oposición. Debe tratar, por el contrario, de buscar elementos sustantivos comunes que pueden unir a todos los ecuatorianos. Por ejemplo, yo creo que a todos interesa mejorar la calidad del empleo, aumentar las plazas de trabajo, el empleo para los ecuatorianos. Y si una compañía de cualquier país del mundo desea invertir en el Ecuador, eso significa que se crean posibilidades de aumentar empleo para decenas, centenas o miles de ecuatorianos. En eso debemos coincidir todos. No cabe que todavía sigamos predicando una ideología tan trasnochada como, por ejemplo, decir no queremos nada del imperialismo. Todo lo que venga del imperialismo es negativo. El Fondo Monetario Internacional debe ser proscrito de la política ecuatoriana. Eso es mirar solamente hasta la punta de la nariz.
no es mirar el panorama del futuro del país, que depende de que el Ecuador, respetado por actuar respetablemente conforme al derecho, se convierta en receptor de la cooperación internacional. No olvidemos que Perú, Colombia, países vecinos, han recibido inversión extranjera por decenas, mucho más alta que la inversión que el Ecuador ha recibido bajo gobiernos que se han proclamado nacionalistas, antiimperialistas. De modo que, sin sujeción a ningún poder extranjero, reclamando siempre el derecho a decir la propia verdad, el Ecuador puede atraer inversión extranjera, formular planes de trabajo internos con el consenso de los ecuatorianos, que debemos ser todos conscientes e inteligentes para ver la realidad y así salir de la crisis que a todos nos agobia. O salimos todos de la crisis o todos nos sumimos en estas luchas internas que terminan después degradando el espíritu ético de la sociedad y convirtiéndonos en este mundo de auge de la criminalidad, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Señor ex canciller de la República, si bien es cierto, la gran mayoría de países latinoamericanos gozamos y vivimos en democracia desde hace unas 4 o 5 décadas, mi pregunta es a usted, que es un experto en temas internacionales, ¿soplan vientos de desestabilización en la región? De ahí que la preocupación del presidente colombiano Iván Duque de convocar a una reunión a los jefes de Estado que buscan fortalecer la institucionalidad democrática y estabilidad en la región. ¿No hay la suficiente madurez política en nuestras democracias? ¿En el Ecuador aún somos o es nuestra democracia aún adolescente? Es un mal colectivo el de hablar bien de la democracia y practicarla mal. Vea usted, la Carta Democrática Interamericana es uno de los documentos más importantes producidos en el derecho internacional general como consecuencia del avance de principios. ¿Qué dice el primer artículo de la Carta Democrática? Dice, no es textual, los pueblos americanos tienen derecho a vivir en democracia y los gobiernos tienen la obligación de proporcionársela. He allí una declaración de principios fundamental. Todos tenemos el derecho de vivir en democracia y los gobiernos están obligados a actuar democráticamente y a propiciar ese ambiente democrático. Sin embargo, hay una serie de interpretaciones con respecto a qué es democracia. Pero la misma carta define, por ejemplo, que democracia es buscar fortalecimiento de instituciones, fortalecimiento de partidos políticos, alternabilidad en el ejercicio del poder. Quien busca prolongarse en el poder 1, 2, 3, 4 o 5 reelecciones no está actuando democráticamente. Los gobiernos que han sojuzgado varios países de América Latina por largo tiempo han caído en lo que ya predecía Bolívar. Decía, los que buscan prolongarse en el poder terminan abusando de él y lamentablemente sus pueblos terminan acostumbrándose a esa manera de abusar del poder. Por lo tanto, para ser democráticos, prediquemos la democracia, pero sobre todo practiquémosla. Y la democracia implica una oposición seria, una oposición que argumente sus actitudes contrarias a las propuestas del Ejecutivo. Pero democracia sobre todo significa buscar consensos, utilizar el diálogo, ese poderoso instrumento de contacto humano que es la palabra, el diálogo, para tener un programa mínimo de consenso y de acción y sobre tal base procurar el desarrollo colectivo. Señor embajador, ya en nuestro país, a poquísimas horas de la reunión que mantuvo el presidente Guillermo Lasso con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y hay voces disonantes que dicen que para qué tenía que reunirse el presidente Lasso con el presidente del Banco Mundial. Pregunto, ¿este tipo de reuniones es parte de una agenda oficial de todos los presidentes latinoamericanos? Me reía esta mañana porque alguien decía que fue a pedir la bendición. Decían que el presidente Lasso fue a pedir la bendición del presidente del Banco Mundial. Más allá de la ironía o de
de las distintas expresiones populares del pueblo, pero ¿son necesarias este tipo de reuniones? Es la pregunta. Yo creo que es muy infantil esa afirmación de que el presidente Lasso ha ido a pedir la bendición o el beneplácito de nadie. Él ha ido representando a un pueblo soberano, a un país que tiene su personalidad y su dignidad, para conversar sobre aquello que va a facilitar el progreso y el desarrollo de ese pueblo y de ese país soberano. Para ese efecto, tiene que conversar, obviamente, con todos cuantos pueden cooperar en tal sentido. ¿Y quién va a negar que el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la CAF, todas estas organizaciones financieras internacionales, el Fondo Monetario, quién va a negar, digo, que ellos sean fuentes de un eventual crédito para llevar a cabo los programas de desarrollo del Ecuador? Lo importante no es negociar con ellos o no negociar con ellos. Lo importante es saber cómo se negocia, saber cuáles son los objetivos que se persiguen. Un crédito, para ser pragmático y dar un ejemplo, un crédito chino concedido en la época del señor Correa era un crédito sin transparencia a altísimas tasas de interés. El Fondo Monetario ofrece créditos a un interés mucho más bajo, no es fácil obtenerlos, pero uno no debe necesariamente aceptar las condiciones del Fondo Monetario, es decir, bajar la cabeza y sujetarse a lo que se le exige. Lo que hace uno es negociar, y negociar el do ut des. Yo doy esto porque quiero recibir esto otro, y en ese sentido, una negociación con todos estos organismos financieros es una actitud de un presidente serio y responsable. Muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido un gusto y un honor tenerle en este programa de la Unión Nacional de Periodistas. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos televidentes, como todas las semanas, les decimos gracias por acompañarnos y desde luego a invitarles para la próxima semana, siempre en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.